Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a hacer un breve análisis de lo que es hasta el momento el mejor partido. Y lo voy a catalogar así, más allá de que futbolísticamente hablando seguramente el cotejo contra Vélez haya sido el mejor partido de River en este 2024. Pero por lo que hizo el equipo en el segundo tiempo voy a catalogar este encuentro frente a Estudiantes como el mejor encuentro de River en lo que va de esta temporada. El Millonario venció por 2-1 al Pincha y se consagró campeón de la Supercopa Argentina, un título que el más grande ya había ganado en 2 oportunidades anteriormente y en esta oportunidad lo gana por tercera ocasión, convirtiéndose en el club argentino que más veces ha ganado esta clase de competencia, superando a Boca. River tiene 3, el Ceneice se queda con 2. Vamos a estar hablando un poco de lo que fue el partido, vamos a estar analizando el rendimiento de cada uno de los jugadores que jugaron como titulares y sobre todo también de los que ingresaron en el segundo tiempo, porque hubo un gran cambio de la primera a la segunda parte. Y después vamos a hacer los análisis correspondientes. El DT, que a mi entender vuelve a plantear mal el cotejo desde el inicio, o por lo menos no de la manera que debía plantearlo. Después los jugadores está claro que tienen sus respectivos rendimientos, pero en definitiva me parece que De Michelis debería haberlo planteado de otra manera. Pero en el segundo tiempo también hay que decir que con las modificaciones el equipo logró llegar primero al empate y posteriormente marcó el gol del triunfo para salir campeón. Empecemos. Vamos a comenzar haciendo el uno por uno de los jugadores que, como dije, arrancaron el partido de ayer frente a Estudiantes y también de los que ingresaron en el segundo tiempo, porque verdaderamente todos ellos tuvieron un papel verdaderamente preponderante en este partido. Algunos más positivos, otros más negativos, pero me parece que en general, y más allá de que en el primer tiempo River no jugó bien, esto hay que decirlo, se jugó como una final. Siempre River intentó jugarlo de esa manera. A veces el rival te lo permite porque hay un contrincante enfrente y a veces no te deja jugar bien el cotejo. En esta oportunidad Estudiantes jugó un muy buen primer tiempo, por lo menos desde su lugar, sin generar tantas situaciones de gol, y el Millonario lo hizo mucho mejor en la segunda parte. Analizando el uno por uno, Franco Armani fue el arquero, un partido bastante sobrio del guardameta de River que mantuvo la firmeza y la seguridad durante todo el cotejo, bien saliendo de arriba y también correcto con los pies. Nada que hacer con el gol de Correa. Yo también creo que el tanto de Estudiantes al ser a los 3 minutos golpeó muy rápido a River, y digo esto porque el Millonario siempre suele jugar mejor que los rivales en los primeros minutos del partido. Esta vez no sucedió eso. Sebastián Boselli jugó primero como lateral derecho en el primer tiempo y después como marcador central en la segunda parte. Tuvo una correcta labor en ambas circunstancias, con algunos fallos que podrían haber sido catastróficos para River. Por ejemplo, una jugada en la segunda parte donde se la quiere dar de cabeza a Armani y el pase queda corto. Por suerte el arquero salió rápido y evitó que el jugador de Estudiantes pudiera ampliar la ventaja en ese entonces. González Pires fue el primer marcador central y obviamente termina siendo el más flojo del partido porque corre desde atrás en el gol de Estudiantes, no estuvo sólido en el primer tiempo, lo amonestaron en esa primera parte y además se fue reemplazado en el entretiempo. Y si te vas en una primera parte después de haber jugado 45 minutos flojos, está claro que sos el peor del partido. Paulo Díaz quizás no mantuvo el gran nivel como en los anteriores cotejos, pero aún así siempre termina siendo el mejor de la defensa y en muchísimas circunstancias termina jugando por el resto de sus compañeros. No brilló, pero claramente fue el más firme, ganó y perdió, pero luchó cada pelota. Me parece que el chileno jugó el partido como una final y esto es verdaderamente importante a la hora de tener una defensa sólida, sobre todo para la Copa Libertadores. Casco fue el lateral izquierdo, no jugó bien Milton, le quitó la titularidad a Enzo Díaz. Veremos igual quién está desde el arranque el domingo ante Gimnasia para saber quién sigue o no siendo titular. Igual acá hay un problema por parte del DT, que a veces lo mandaba a jugar de lateral izquierdo y a veces lo mandaba a jugar de mediocampista, y eso obviamente le quita posibilidades a un jugador de 35 años para lucirse de la mejor forma. Por eso el partido de Casco no terminó siendo del todo bueno. Craneviter tampoco tuvo un buen cotejo. Me parece que también, al igual que Casco, se vio sobrepasado por el tema del planteo del DT, sobre todo en la primera parte, porque en el arranque del segundo tiempo, más allá de que fue reemplazado, logró corregir algunos de los fallos que había tenido en la primera mitad. Ya cuando el equipo se acomodó en el inicio del complemento, Craneviter pudo lucirse un poco más.
Nacho Fernández tuvo un muy mal primer tiempo, parecía que lo iban a sacar en el entretiempo, y al igual que pasó con Craneviter en el arranque de la segunda parte, tuvo algunos destellos de apariciones de ese buen Nacho Fernández del primer ciclo en el más grande. Aún así estuvo bien reemplazado porque no completó un buen cotejo, pero en definitiva me parece que por lo menos se vieron algunas cosas positivas de Nacho teniendo en cuenta los niveles que había mostrado en los últimos partidos. Y vamos ahora con los 4 jugadores ofensivos. En el caso de Ezequiel Barco no expuso el atrevimiento de otros partidos, y eso es lo que le critico a Barco, que no se anime a ir para adelante porque es un jugador que sabe perfectamente sacarse rivales de encima. Después podés eludir o no a los contrincantes, pero el no haberlo hecho termina para mí redondeando un flojo encuentro. Facundo Colidio fue de mayor a menor. En el peor momento de River para mí era el mejor del equipo, y en el mejor momento de River terminó siendo el más flojo. Bien reemplazado en el segundo tiempo, un partido discreto del ex jugador de Tigre. Pablo Solari jugó un muy buen segundo tiempo. En el primer tiempo falló mucho en cuanto a las culminaciones de jugadas, pero en la segunda parte verdaderamente estuvo a la altura de las circunstancias, formando un tándem por derecha con Santiago Simón que preocupó a toda la defensa de Estudiantes. Además, dio el pase, o el disparo al arco, mejor dicho, que después se desvió en un jugador del Pincha para marcar el empate. Y en el caso de Borja, qué difícil es hablar de Borja en un partido en el cual prácticamente no le llegó la pelota. Tuvo que luchar demasiado. Obviamente, al número 9, si no le llega la pelota, es muy difícil evaluarlo. Me parece que terminó redondeando un correcto partido donde peleó demasiado con los defensores. No tuvo situaciones como para evaluarlo de cara a portería. Y los que ingresaron en el entretiempo, Santiago Simón, totalmente diferencial el ingreso del juvenil, del más grande, que ya no es un juvenil, pero como es surgido de las inferiores del club, lo sigo llamando de esa manera. Entró como lateral por la derecha y verdaderamente jugó un muy buen segundo tiempo, hizo la diferencia. Villagra reemplazó a Craneviter y también jugó un muy buen complemento desde que entró hasta que terminó el partido. Y Echeverri también ingresó como para cambiar las cosas de mitad de cancha para adelante y lo hizo de muy buena forma. Estos 3 jugadores claramente le dieron un cambio de imagen a River verdaderamente importante, sobre todo de cara al final del partido. Después entró Enzo Díaz en el lateral izquierdo en lugar de Casco, sin destacarse pero sin cometer errores. Enzo Díaz entró a jugar únicamente de lateral y por eso mismo se lo vio un poco mejor que Casco, y sobre el final entró Aliendro. El rendimiento de Aliendro es inanalizable por el hecho de que jugó 5 minutos, pero marcó un golazo para darnos la copa, por lo que es una de las grandes figuras del partido. Vamos ahora a dividir el análisis en los 2 tiempos. En la primera parte River no jugó bien. No creo igual que Estudiantes lo haya sobrepasado tanto como por ejemplo sucedió el sábado pasado, cuando Independiente verdaderamente jugó bastante mejor que River en la etapa inicial en el Estadio Libertadores de América. En esta oportunidad el Pincha estuvo mejor parado, cometió menos errores y obviamente marcó el tanto del partido, el único tanto que convertiría en el encuentro, a los 3 minutos de arrancado el cotejo. Un buen centro del colombiano C3 para que Javier Correa cabeceara por atrás de Leandro González Pires, pierde la marca el primer central de River, a un lado del palo metió el cabezazo el ex jugador de Racing, Godoy Cruz entre otros, y 1-0 para el Pincha. Yo creo que el gol, apenas arrancó el partido, desestabilizó bastante a los futbolistas de River, porque salvo por el partido del sábado ante Independiente, donde River no jugó bien en general, después en todos los anteriores duelos, más allá de que River haya jugado mejor o peor, siempre los primeros 15-20 minutos River siempre suele ser superior al rival. En todos los cotejos, cuando jugó flojo frente a Talleres en Córdoba fue superior, en el Superclásico ante Boca, en Tucumán contra Atlético, frente a Banfield, en todos los partidos verdaderamente esos primeros minutos River siempre es mejor que el rival. En esta oportunidad, como el gol de Estudiantes llegó a los 3 minutos, abrió el marcador muy rápido el conjunto platense, se le impidió el hecho de que River pudiera sobreponerse rápidamente en el partido. Fue un golpe demasiado pronto, que después eso capaz que termina siendo positivo, porque después te meten el gol en el minuto 40 del segundo tiempo y no tenés chance de reposicionarte. En esta oportunidad River tuvo todo el primer tiempo, que no fue aprovechado absolutamente para nada, escasas situaciones de gol por ambos lados. Estudiantes tampoco le llegó mucho. Yo creo que eso también tiene de River de positivo, entre tantas cosas negativas. Cada vez que al equipo de Michelis lo superan, no suelen generarle tantas situaciones para convertir, le suelen generar 2 o 3 situaciones. Mismo el otro día contra Independiente tampoco le generaron tantas chances. De Michelis termina
armando un primer equipo un tanto extraño, nuevamente con un número 5 solo, y en esta oportunidad ni siquiera es Villagra, que futbolísticamente y físicamente hablando está mejor que Craneviter. Jugó un futbolista que estuvo lesionado durante todo el comienzo del año. Es cierto que Craneviter necesita ir sumando minutos, pero a priori se puede decir que le terminó saliendo bien, entre comillas, porque Villagra entró fresco para el segundo tiempo, que es donde el equipo terminó dando vuelta al partido. Después, en cuanto a lo defensivo, quizás puso una defensa lógica, y los delanteros fueron los mismos que jugaron contra Independiente Rivadavia. Quiso jugar con 3 puntas para complicar a los laterales de Estudiantes. En este primer tiempo no salió absolutamente para nada. En el segundo tiempo, a partir del minuto 1, se vio una cara totalmente distinta por parte de River, y eso es en parte a que los futbolistas seguramente en el entretiempo tomaron noción del pésimo primer tiempo en general que habían jugado, y también que De Michelis, no digo que haya hecho un cambio clave, porque que Simón ingrese por González Pires no parece verdaderamente una modificación tan trascendental para lo que resta del partido, pero lo terminó siendo, porque Simón por el costado derecho, haciendo un tándem prácticamente perfecto con Solari, complicaron muchísimo a la defensa de Estudiantes, y de hecho por ese lado termina llegando el empate. Tomó tiempo igual que River igualar el encuentro. Antes, el arquero del Pincha, Matías Mancilla, sostuvo al conjunto platense en un par de ocasiones, le tapó un remate de zurda muy bien al de Diablito Echeverri, un centro por abajo de Solari que era peligroso hacia Colito, también terminó siendo cortado por el guardameta Pincha. La realidad es que River en esta segunda parte estaba más cómodo, sin poder plasmarlo quizás en tantas situaciones de gol, pero aún así siendo bastante superior a Estudiantes, y no solamente por el empuje lógico de ir perdiendo la final, sino futbolísticamente hablando, porque mejoró Solari, porque el ingreso de Villagra por Craneviter le dio más solidez en la mitad de la cancha, porque la entrada de Echeverri verdaderamente fue muy importante. Más allá de algún que otro pase raro, Echeverri se mueve de tal manera dentro del campo de juego que es muy difícil para los jugadores agarrarlo, y cuando ingresa Echeverri, a su vez eso hace que levante Barco, que no jugó para mí un buen partido, pero con el ingreso de Echeverri pudo despegarse un poco más y no estar tan abocado a la marca, y a partir de ahí, también sumado al cansancio de los futbolistas del elenco de Eduardo Domínguez, River empezó a moverse mejor en el terreno de juego y verdaderamente terminó redondeando un buen segundo tiempo, y por suerte ese gran complemento se vio traslucido en goles. A los 30 minutos, luego de una muy buena jugada por derecha entre Simón y Solari, el futbolista de River, no sabemos si remata, lanza un centro hacia abajo, pero el balón termina rebotando Zair Romero y empata 1-1 el Millonario. Y sobre el final, cuando faltaban 5 minutos para que terminara el partido, De Michelis hace el último cambio. Si íbamos a tiempo extra, iba a tener la posibilidad el DT de realizar alguna modificación más, pero en definitiva la mayoría de la gente pedía a Franco Mastantuono, pero el DT se la decidió jugar por Rodrigo Aliendro, y terminó verdaderamente saliéndole muy bien, porque el ex Colón hizo un verdadero golazo de afuera del área al ángulo, inatajable para el arquero del Pincha Rata. 2-1 para River, un grito de gol que, si bien es cierto que esta copa no es tan importante, eso hay que decirlo y lo dije en la previa, pero este título va a terminar siendo más importante no tanto por el trofeo en sí, sino por lo que va a significar para River de ahora y de cara al futuro. Y una particularidad que sucedió en el segundo tiempo del partido ante Estudiantes, y hay que remarcarlo, es que la hinchada de River, que estuvo presente en el Mario Alberto Kempes de Córdoba, que no es la totalidad de las personas que van fin de semana tras fin de semana y a veces hasta entre semana al Monumental a ver los partidos del Millonario, cantaron no en contra de Michelis puntualmente, pero sí hicieron el cántico "Poné a los pibes, poné a los pibes". Tampoco es que en el banco de suplente haya tantos pibes, los únicos dos son Echeverri y Mastantuono, y De Michelis apenas escuchó eso, puso al Diablito. Es cierto que yo creo que igual iba a poner a Echeverri tarde o temprano, que tampoco sé si es un canto en contra de los jugadores experimentados, porque en definitiva, en ese momento no estaba jugando mal River, esto hay que decirlo. 15 minutos del segundo tiempo aproximadamente fue cuando se dio este cántico. Era el mejor momento de Nacho, el mejor momento de Barco, el mejor momento de Craneviter, pero en definitiva es cierto que River no podía plasmarlo en el arco rival. Y la realidad es que después el tanto del empate terminaría llegando por un cambio que De Michelis ya había hecho con antelación, que había sido el ingreso de Simón por González Pires. Por eso mismo es cierto que el DT para mí se equivoca en el planteo. Es cierto que el otro día ante Independiente hizo el planteo que la mayoría quiere, que es que juegue Rodrigo Aliendro junto con Rodrigo Villagra, y la realidad es que no salió bien. Eso no significa que no pueda volver a intentarlo, y en este partido contra Estudiantes parecía que el medio con Craneviter iba a quedar demasiado solo.
Yo creo que acá lo más importante y lo que tiene que sacar el DT para lo que viene, porque obviamente ya no hay ningún tipo de duda de que va a seguir siendo el entrenador de River, si llegaba a perder podía surgir la incógnita porque seguramente el domingo en el Monumental, cuando el más grande reciba a Gimnasia, hubiera sido reprobado ya no solamente por el 50% como en el partido ante Independiente Rivadavia, sino por muchísimos hinchas más. La realidad es que hubiera sido difícil, no sé si que continúe, pero la dirigencia hubiera entrado ya en una cruzada de que los partidos de la Copa Libertadores empezarían a ser totalmente decisivos para el futuro. Creo que aún lo siguen siendo, pero el DT por lo menos respira de cara a lo que va a ser el cotejo del próximo fin de semana. ¿Qué es lo que tiene que hacer el entrenador ahora para tomar un poco de aire? Empezar a poner a los jugadores que mejor están, y eso se demuestra en el campo de juego. Simón entró como lateral, eso no significa que tenga que jugar el fin de semana como lateral, yo creo que tiene que jugar porque es un futbolista que hoy por hoy ha mostrado un nivel diferencial. Contra Independiente es cierto que no ingresó del todo bien, pero era su primer partido después de una larga lesión y como contra Estudiantes sí lo hizo de buena manera, creo que hay que seguir dándole minutos como para que empiece a recuperar su nivel. Si Nacho Fernández, si Barcos y el mismo Colidio, que yo lo pedía como titular pero que no me gustó en esta final, tienen que sentarse en el banco de suplentes, lo tendrán que hacer. River igual, después de la fecha FIFA de marzo, cuando comience la competencia en Copa Libertadores, va a tener muchos partidos y seguramente todos los jugadores van a tener la chance de jugar. Por lo pronto, hay que seguramente destacar a los futbolistas que han tenido un nivel más alto, porque claramente hay algunos que han estado por encima de otros y el DT tiene que empezar a acertar. En la formación inicial para mí no acertó y se vio en el rendimiento en el primer tiempo. En los cambios de la segunda parte sí acertó. Cuando muchos hinchas querían a algunos otros jugadores, el DT decidió jugársela por otros futbolistas y terminó acertando, y eso provocó en gran parte, junto también obviamente con el nivel de los jugadores, que River pudiera dar vuelta el partido y salir campeón de esta Supercopa Argentina. Para cerrar y contar un poco lo que viene en el corto plazo del elenco dirigido por De Michelis, próximo domingo desde las 18:30 horas estará jugando frente a Gimnasia de La Plata en el Estadio Monumental por la jornada número 11 de la zona A de la Copa Liga Profesional, en un duelo que en caso de ganar ya River empezará a clasificarse y a encaminar su pasaje a los cuartos de final del certamen que hoy por hoy están disputando los equipos de primera división. Después de eso hay algunos jugadores que se irán a representar a sus respectivas selecciones. River durante la fecha FIFA de marzo jugará un amistoso frente a Independiente Rivadavia de Mendoza en el Estadio Malvinas Argentinas, y posteriormente en el regreso, ya conociendo el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores, porque se va a estar realizando este lunes 18 de marzo, ya conoceremos a los rivales. El Millonario jugará en la reanudación con Huracán en Parque Patricios y posteriormente ya arrancará el recorrido internacional, buscando De Michelis lo que le falta, que es ganar con River un partido fuera del país. Hasta este momento, en los 4 veces que River salió de Argentina para jugar frente a equipos extranjeros, empató en una oportunidad y perdió los 3 cotejos restantes. Por lo pronto hay que felicitar al equipo que salió campeón y el domingo poner la cabeza ya en la Copa Liga Profesional. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.